Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión virtual mensual de la Asociación de Enfermería, Trauma y Desastre, que tengo el gusto de poderles platicar el día de hoy sobre todo lo que debemos de saber sobre las áreas especiales en pacientes quemados. Pues no me queda más que darles la cordial bienvenida y comenzamos. No existe mayor agresión para ser humano que el ser quemado. Desde el descubrimiento del fuego hasta nuestros días, definitivamente las quemaduras han estado presentes en la vida del ser humano. Y esto pues debido a que pues siempre estamos en contacto con el fuego. Fíjense que es importante mencionarles que actualmente es un problema de salud pública, ya que dentro de las primeras 20 causas de enfermedad en nuestro país se encuentran las quemaduras, y más en un país desde vías de desarrollo. Esto no es algo que va a ser raro encontrar. Realmente en nuestro país tenemos accidentes muy marcados con pacientes quemados que han sido realmente catastróficos y que los platicaremos brevemente con fines de entender que es algo que puede ocurrir y que definitivamente pues esto debemos estar preparados para poder brindarle un cuidado de altura a nuestros pacientes. Nos habla de la expresión de San Juanico hace ya más de casi, pues sí, casi de 1984, estamos hablando de más de 40 años, un poquito, vamos a cubrir 40 años de que fue esta gran explosión de tanques de gas, donde hubo muchísima cantidad de pacientes quemados, donde pues yo no estaba presente, era realmente muy pequeña, era un bebé, pero recuerdo que mis compañeros nos platican la cantidad de pacientes que quemaron o arribaron a las unidades médicas y realmente no sabían cómo tratarlos. Era algo que estaba todavía pues en desarrollo para nuestro país. Pero ¿qué pasa muchos años después, donde pues este accidente realmente marca la vida de muchos niños? Bastantes mueren en la guardería ABC de Sonora, donde era una guardería que estaba subsidiada por el IMSS y que pues mueren gran cantidad de niños, muchos de ellos principalmente por intoxicación por monóxido de carbono. No mueren tanto de quemaduras, pero sí por esa intoxicación debido a la combustión de del material que se encontraba en esa guardería, plásticos principalmente. Este lo recuerdo mucho, fue en Tlaxcala, fue un martes, que será raro que hubiera ese tipo de peregrinaciones. Hubo muchos muertos, ya que pues fue una peregrinación donde explotan gran cantidad de camión, un camión con gran cantidad de pirotecnia, y eso hace que mucha gente muera. Esa no sé si la recuerdan, no tiene tantos años, realmente estamos hablando de unos 7 años. Fue en el Estado de México en enero en el 2015, donde ocurre también una explosión de una pipa de gas. Y bueno, también no hay que olvidar que tenemos eh, esta parte de eh, volcanes que todavía pueden ser amenazas, que no dejemos de verlas. Nuestro país está lleno de volcanes, unos están activos y este no es la excepción. Esto pasó hace, como les digo, realmente poco. Pues estamos hablando del 2018 junio, Guatemala, el famoso volcán de fuego, que todavía es un volcán activo, que hace erupción y donde pues sí, tienen gran cantidad de pacientes también quemados. Bueno, yo creo que si algo nos debe de recordar y que no estamos capaces o no tenemos un sistema de salud para responder a esta cantidad de pacientes que llegaron y arribaron a todos los hospitales, principalmente de Hidalgo, cuando en una explosión por una toma clandestina de Pemex, la Huijilpan, Hidalgo en el 2019, pues la cantidad de muertos fue impresionante. Fueron 114 muertos, que eran los 114 muertos gran quemados que se trasladaron a las unidades de quemados. Y bueno, esto también tiene apenas 3 años, va a cumplir 3 años de la gran explosión en el puerto de Beirut en agosto del 2020. Aquí hubo más de 135 muertos y 400 heridos.
Entonces, como podemos ver, sí, debemos de conocer mucho más de este tema y evidentemente también debemos de conocer que existe un triage específicamente para pacientes quemados, que en su momento lo platicaremos. Recuerden que es importante mencionarles que ya están en este momento disponibles las inscripciones para los diplomados, ya sea de urgencias o de heridas, donde tratamos este tema de triage para el paciente quemado y donde les platicamos un poco de cómo se lleva a cabo esta selección de pacientes cuando llegan a tener accidentes masivos. Siempre me gusta empezar por esta parte de definición de las quemaduras porque esto hace que podamos comprender más la dimensión de los pacientes quemados. Y como bien lo dice Palau, un médico cirujano plástico en el 2009, que menciona o define las quemaduras como lesiones producidas en los tejidos vivos por agentes físicos, químicos y eventualmente biológicos, y los cuales sí, efectivamente te pueden provocar solamente el enrojecimiento de la piel, pero o te pueden causar destrucción de todas las estructuras. Entonces, en una misma definición vamos a encontrar que podemos ver los agentes, pero también las profundidades y lógicamente la extensión. Pero como han pasado los años, se ha mencionado que las quemaduras o un paciente quemado deja secuelas físicas, como ya las sabemos, pero las más importantes y a veces poco visibles son las secuelas emocionales que tienen esos pacientes, pacientes que entran en crisis después que son expuestos a este trauma térmico donde entran en estado de shock con sentimientos confusos, donde tienen pensamientos muy ansiosos, pero también tienen pensamientos relativos y reiterativos a lo que ocurrió, tienen un shock postraumático y que deben de ser tratados como pacientes, evidentemente, pacientes con alteraciones debidas a este trauma térmico. Y que muchas de las veces pues son tan catastróficas que llegan a perder familias, trabajos. Y bueno, las quemaduras, es importante mencionarlas, que siguen representando el modelo más grave de lesión traumática y asociada a retos importantes para la recuperación funcional y psíquica. Como ven esta mano, un paciente eléctrico, que seguramente es un lugar de entrada de la energía, porque vean cómo está edematizada, donde tiene quemaduras de primero, segundo y tercer grado, donde pues se nota específicamente dónde entró la electricidad, dónde atravesé todo el cuerpo. No sabemos en este momento, la salida no se alcanza a ver, pero que las quemaduras de segundo grado de espesor parcial pues se logran evidenciar en las flictenas que tiene. Y fíjense que a partir de ese momento, de hace más de 50 años, los pacientes sí sobreviven, tienen una sobrevivencia importante. Mencionan que en 1952, un paciente con un 45% de superficie corporal, el índice de supervivencia era esperado aproximadamente el 50% y hoy no. Hoy este índice de supervivencia aumenta muchísimo. Este paciente con el 45% de superficie corporal quemada puede vivir hasta un porcentaje del 80% de supervivencia. Pero ¿por qué viven esos pacientes? Y esto es importante decirles, evidentemente, por todos los avances científicos que ha habido, desde la reanimación hídrica, evidentemente, las lesiones por inhalación se han controlado mucho mejor, hay técnicas de intubamiento, de aseguramiento de la vía aérea, pero de igual manera hay dispositivos médicos que ayudan a la ventilación, pero también no hay que olvidar que seguimos con la excisión tangencial y precoz de colocación de injertos, el control de infecciones con toda la gama de antibióticos que ya existen. La modulación metabólica es algo esencial. Todos los pacientes, si algo han sobrevivido, es porque ya hay aminoácidos específicos para pacientes quemados y eso nos ayuda a nutrirlos de igual manera. Y podemos decir que sigue siendo un reto para todo profesional en la salud. Esto pues es evidente en todo el mundo. El fuego sigue siendo la primera causa de quemaduras para pacientes, no incluyendo las edades, es todos.
pero fíjense que dentro de nuestro país no es la excepción. Sigue siendo también la primera causa como etiológica de pacientes quemados, pero aquí fíjense que es importante mencionarles los rangos de edad. Solamente para no ser muy larga en este tema, podemos ver que, pues vean, el 25 a 44 años, estos pacientes definitivamente ya tienen un alto índice de pacientes que presentan quemaduras. Entonces, recuerden que los adultos, hombres en edad reproductiva entre 25 y 44 años, son los pacientes que más se van a quemar. Ahora, no hablaré mucho de esta parte. Sabemos que la piel es el primer órgano que está expuesto y principalmente por un agresor como es el fuego o alguna alteración térmica, pero que la piel pues es un órgano muy grande, realmente el más grande de todo nuestro cuerpo, donde ocupa de 1,5 a 2 metros cuadrados en una persona adulta y donde pues vamos a tener diferentes grosores. Podemos encontrar la piel sumamente delgada en los párpados, pero también podemos encontrar piel muy gruesa tanto en manos como en talones. ¿Y para qué nos va a ayudar la piel? Pues para muchas funciones, pero principalmente recuerden que regula la temperatura corporal. Y esta sí quiero que pongan mucha atención porque si algo podemos hacer por los pacientes gran quemados es cubrirlos, que estén calientes. Si algo van a empezar a tener ellos es hipotermia porque pues ya no tienen esta regulación corporal, ya no tienen esta capa que nos va a ayudar a que no se elimine el calor como debe de ser. Entonces, por lo tanto, sí nos ayuda a regular la temperatura, nos ayuda a reparar lesiones y tiene una respuesta inflamatoria. Lo más importante es que mantiene el equilibrio hidroelectrolítico y es un órgano sensorial y de identificación personal. Aquí se encuentra tanto el tacto como la identificación. Hay gran variedad de tipos de piel, tanto en colores, texturas, maduración realmente es algo importante. No podemos olvidar que la pérdida de una parte sustancial de la piel es incompatible con la vida. Entonces, si tenemos una extensión de superficie corporal muy grande, esto hablamos de pacientes graves del 30% de superficie corporal quemada, pues hablamos de un gran quemado. Y esto, como vaya aumentando, evidentemente la mortalidad de ese paciente va a ir aumentando. Las etiologías voy a ser muy breves. Recordemos que son shocks térmicos que pueden ser tanto el frío como el calor, pero principalmente es el calor. Este calor puede estar, pues, puede ser un agente térmico en un 87% de las veces, que puede ser principalmente desde líquidos calientes, vapores, objetos incandescentes, el mismo fuego, explosiones, puede ser las variantes que van a encontrar como agentes térmicos, pero no se les olvide que también tenemos los químicos, también tenemos los agentes eléctricos, también tenemos los agentes radiantes y por último, y no menos importantes, los agentes biológicos. Dentro de los agentes químicos vamos a encontrar los álcalis y las bases, donde recuerden que también las álcalis o las bases son mucho más destructivas que los ácidos. Y que la manera de evaluar un paciente quemado se va a determinar mucho de estas tres variables. Recuerden que la manera en que interactúan van a generar definitivamente un pronóstico de este paciente y donde yo siempre pongo la extensión en primer lugar porque esto determina la supervivencia de un paciente quemado principalmente. Después sigue la profundidad y la localización. La profundidad dentro de las primeras 24, 48 horas hasta 72 horas puede cambiar. Entonces es complicado determinar una profundidad, pero no así la extensión y la localización. Entonces, ¿de qué hablaremos el día de hoy y por qué quise darles esta plática tan breve, pero sí no menos importante sobre qué hay que hacer cuando tienen quemaduras en áreas especiales?
Y recuerde que otra dimensión que se le va a sumar a este tipo de pacientes son los antecedentes previos en la quemadura y que desafortunadamente pues van a encontrar que sí tenemos pacientes que tienen antecedentes ya sea de epilepsia, de enfermedades crónico-degenerativas metabólicas, donde vamos a encontrar pacientes que tengan algún problema psiquiátrico y que esto evidentemente va a interactuar con las características y el pronóstico de su vida. Las, las partes de pacientes que son muy jóvenes o pacientes que son adultos mayores se van a complicar mucho más y esas tres variables evidentemente van a generar que ese paciente pues tenga un problema en cuanto a salud. ¿Cómo determinamos la extensión? No me voy a detener. Sabemos que existen tres escalas que nos ayudan a guiar poder medir la extensión de superficie corporal quemada. Es un estimado y nos ayuda a calcularlas. Conocemos seguramente todas. La regla de Wallace de Nueves, que es la que normalmente nos enseñan en la parte educativa, donde sabemos que un 9%, un múltiplo de este, va a ser mencionada en cada región y que en este caso, si sumas esa superficie corporal, pues te va a dar un total. En cuanto a la escala de Loden-Broder, me gusta mucho porque esta va de acuerdo al crecimiento y te dice, es mucho más específica y te puede mencionar qué valor le va a dar a cada región, a cada región anatómica y esto nos va a ayudar a poder tener un cálculo mucho más sencillo. En el caso de la escala de palma de la mano, es un método de diagnóstico rápido, de cálculo rápido, donde la palma cerrada del paciente y tú realizas un corte a esa, o calcas esa mano en una hoja y generas un óvalo. Ese óvalo se va a significar que es el 1% de superficie corporal quemada de superficie corporal de ese paciente. Tú lo que vas a hacer es colocarla en las áreas quemadas. Es un método muy rápido, pero muy poco específico. ¿Cómo determinas la profundidad de una lesión? Pues esto principalmente son por signos y síntomas, por una observación, una clínica muy importante, donde hay unas guías que te dicen cómo hacerlo, principalmente la clasificación puede ser una escala Conver-Smith o una escala Binaim. En el medio internacional se manejan las escalas Binaim o la escala ABA, que son muy parecidas, pero en México y gran parte de Latinoamérica vamos a manejar la escala Conver-Smith. En cuanto a a la parte de Conver-Smith o poder determinar la superficie bueno, la profundidad de esta lesión, pues vamos a entender que esta lesión pues va a ser determinada de acuerdo a la capa o a la parte de la piel que lesionó. Si tenemos quemaduras de primer grado, recuerden que solamente va a afectar la primera capa de la piel. Si tenemos quemaduras de segundo grado de espesor parcial, solamente la dermis papilar. Y si tenemos quemaduras de segundo grado de espesor parcial, de espesor total, vamos a tener toda la totalidad de la dermis y evidentemente la epidermis. Y ya hablando de tercer grado, pues significa toda la superficie de la piel, más podemos anexar tanto músculos como huesos, tendones, nervios. Ahora, ya para ir entrando en tema y por qué es tan importante conocer las áreas especiales y decir que hay quemaduras en las áreas especiales, ¿qué conlleva? Principalmente que tengamos cuidados específicos en estas áreas. Recuerden que nuestro cuerpo para fines didácticos está dividido en dos grandes zonas, las áreas neutras y las áreas especiales. En este caso, vamos a conocer que las áreas neutras son aquellas que tienen poco movimiento y donde la retracción, si sufre algún proceso de cicatrización, sería una posibilidad de dejar secuelas funcionales menores. ¿Cuáles son tus áreas neutras? Pues la espalda, los muslos, las pantorrillas, los antebrazos, ningún área de flexión. Hablamos de áreas neutras donde, bueno, sí hay una lesión, pero allá existe un proceso de cicatrización donde puedes tener una cicatriz queloide o una cicatriz hipertrófica y hay una retracción importante, pues realmente
la parte funcional y estética no va a ser tan afectada. Pero ¿qué pasa con las áreas especiales? ¿Por qué le llamamos áreas especiales específicamente? Porque son aquellas fundamentalmente estéticas y funcionales, las cuales tienen una alta movilidad y capacidad de extensión. Aunque como lo dice ahí, no son de compromiso vital, se les considera de muy importante cuidado. ¿Cuáles son? Véanlo, si lo mandamos de cefalocaudal, vamos a encontrar que las manos es una de ellas, la cabeza, totalmente la cabeza, el cuello, las mamas, los genitales, los pliegues, aquí hablamos de todos, desde codos, pliegues articulares, rodillas, huecos popliteos, axilas y pies. Entonces, todas estas áreas son especiales porque recuerden que si sufrimos una quemadura en estas áreas, evidentemente si se lleva a cabo un proceso de cicatrización, como lo mencioné, ya sea hipertrófico o queloide, pues va a tener gran nivel de retracción y va a causar disfunción en cuanto a la funcionalidad como a la estética. Ese es un ejemplo de cuáles son tus áreas especiales. Vean cara, vean manos, vean genitales, vean glúteos, vean pies. Esta mano que tengo aquí marcada es una mano que desafortunadamente tuvo quemaduras de tercer grado por una infiltración de un citotóxico. Entonces, ¿cuál sería mi primer cuidado? Esto, si tú no tienes una higiene de manos adecuada, donde hablamos que el tiempo que debe de ser es de 40 a 60 segundos, debes de tener darle una gran importancia a la higiene de manos, ya que, como sabemos, hasta existen carteles específicos donde hay los 5 momentos para prevenir una infección en un área quirúrgica, bueno, una lesión quirúrgica. Entonces, de igual manera se aplica en pacientes quemados, ellos están muy susceptibles a que tú los infectes más que ellos a ti, entonces, o a tener infecciones cruzadas. ¿Qué pasa cuando te quemas la cara? Si hablamos de cara, recuerden que el corte de cabello sí es importante, principalmente para determinar cuáles son las áreas que están quemadas, determinar hasta dónde está lesionado y evitar que el cabello vaya a poder en tanto caerse sobre la herida o pegarse con los ungüentos. Entonces, lo que hay que hacer es retirar el cabello al menos 1 centímetro por arriba de la quemadura y evaluar, porque hay veces que hay quemaduras hasta en cráneo que no vemos porque está el cabello cubierto. El rasurado, sí, cuando los tenemos hombres y a veces tienen barba muy abundante, sí hay que rasurarlos, principalmente porque mucho del vello que se queda empiezan a hacer, ahí se queda el ungüento que principalmente son para quemaduras faciales y no llega a hacer su efecto. Entonces hay que rasurarlos, sí, al menos 3 veces por semana y aquí siempre les recomendamos que sea pues sí, un rastrillo Gillette o algún tipo de rastrillos que nos ayuden a poderlos hacerlo mucho más rápido, normalmente con 3 hojas para poderlo rasurar. ¿Con qué se cura una cara? Principalmente, pues hablemos de Ulcoderma, ya que pues es clorafenicol con la genasa, que nos va a ayudar a eliminar todo el tejido desvitalizado, que nos va a ayudar a tener alguna protección en cuanto al clorafenicol y que recuerden que tiene que retirarse al menos cada 8 horas y volver a colocar una misma capa. Evitar que se seque, porque si se seca, pues se hace como una plasta más que se empieza a cristalizar. Si no tenemos Ulcoderma, una buena alternativa sería algún ungüento, principalmente ungüento con antibiótico, puede ser clorafenicol ungüento o neomicina ungüento o el famoso Neosporin. ¿Para qué? Para que mantengas húmeda esa cara y acuérdense que mientras tú tengas húmeda una lesión, pues vas a evitar que se profundice. Esto de igual manera se tiene que limpiar con solución salina y volver a colocar una capa muy gruesa para que esa quemadura se mantenga húmeda. ¿Qué pasa cuando tienen quemaduras en ojos? Normalmente los médicos van a colocar o van a dar algún tipo de gotas, lubricantes, ya si hay alguna lesión en córnea. Son poco comunes las lesiones de córnea porque normalmente tienen el reflejo de cerrar los ojos, pero lubricantes y antibióticos sí se llegan a manejar.
Vamos a decir que también lubricar narinas y lubricar labios con crema de cacao es importante. Las narinas cuando tienen quemaduras, principalmente en todas esas vibrisas nasales, y cuando ya los labios empiezan a epitelizar, van a requerir de gran cantidad de humectante. Una opción es la crema de cacao, que puede ser la marca Labello. Pacientes que tienen quemaduras en cara no van a querer moverlas, no van a querer hablar, no van a querer comer porque les duele mucho al movilizarla. Nosotros les damos algún tipo de chicle, mascar chicle, inflar globo para que empiecen a movilizar esos músculos tal vez de manera involuntaria. El cuello yo creo que es de los principales problemas para poder eh, evitar una retracción, ya que pues tiene un tejido muy específico, altamente en cuanto a elasticidad y contracción. Por lo tanto, siempre cuando tienes quemaduras en cuello tienes que favorecer la hiperextensión para evitar que esos pacientes se lleguen a pegar o empiecen a cicatrizar de manera de, de, de retracción. ¿Qué es lo que debemos de colocar? Collarines no blandos porque definitivamente serían muy rígidos para nuestros pacientes. Hay que hacer collarines con guata, con red, con organdí para evitar que esos collarines sean tan agresivos. Todo eso es estéril, evidentemente, y se colocan de esta manera. La indicación es cuándo colocar los collarines. En todo momento, solamente se retiran al momento de comer o de bañar, pero lo que la indicación principal es que tengamos una hiperextensión total para que ese cuello evitemos que se empiece a contraer. Cuando tenemos quemaduras en genitales, colocar soda vesical, ácido genital y curación con neomicina o Burcoderma es lo mejor, y evitar cuando tengamos estos edemas de tercer espacio intersticial, hay que colocar, primero sacarlo de las piernas, de la presión de las piernas, elevarlos con algunas bolsitas de solución salinas eh, eh, envueltas para que eleves esos testículos y por medio de gravedad empiece a disminuir el edema. O lo mejor sería colocar un suspensorio, pero es complicado en pacientes que tienen quemaduras de este tipo. Manos y pies, aquí sí es muy interesante saber que las manos y pies tienen una curación especial. Sí, tiene que haber una separación interdigital con gasas muy grande porque los dedos se empiezan a pegar así, se empiezan a pegar luego, luego. Entonces, los espacios interdigitales son entre 3 a 5 gasas. Tienes que colocarlas de manera horizontal y luego solamente colocarlas en los espacios interdigitales para que las manos queden así. Recuerden que los vendajes en pacientes quemados siempre van a ser anatómicos y de sostén, y lo que único que queremos es que proteja a esos pacientes. Vendaje siempre se va a adaptar correctamente, pero nunca debe de ser compresivo. Iniciar la rehabilitación, ya que tenemos una parte que ya se encuentra pues definitivamente epitelizada. ¿Qué pasa con pacientes que tienen en este caso quemaduras en manos, donde vean la separación interdigital tan importante que tiene? Y cuando las manos normalmente se ferulizan, todas las manos tienden a ferulizarse, principalmente para evitar que obtengan o tengan esta o que lleguen a tener complicaciones por posiciones viciosas. Entonces se colocan férulas para evitar que tengan estas repercusiones. La rehabilitación realmente puede ser con pelotitas de esponja. El caso es que empiecen a movilizarlos. ¿Qué pasa en áreas especiales donde tenemos huecos, popliteos, axilas? Todas deben de ser con férulas. La ferulización siempre se debe de colocar. Inmediatamente que el paciente ya tiene lavado o los apósitos especiales, se deben de hacer las hiperextensiones, ya sea con férulas, para que esta hiperextensión siga, y eso no se va a retirar nada durante el día ni durante la noche. Tiene que colocarse siempre. Siempre les digo, la rehabilitación es la parte esencial de una recuperación del paciente quemado. Y bueno, ¿qué hacemos en las áreas donde ya estén epitelizadas? Colocamos algún tipo de lubricantes, ya sea aceite de almendras o un melar, o algún tipo de crema barrera que tenga. Como les había dicho, las axilas, huevos, pupilos y codos se colocan las férulas ortopédicas durante todo el día. Este niño tuvo quemaduras principalmente en rodilla y hueco popliteo. Vean cómo está colocada la férula, cómo el paciente está en hiperextensión y evidentemente tiene la cura húmeda por debajo de esta férula.
Pues no me queda más que darles las gracias. Creo que estas sesiones son muy importantes para que ustedes de manera precisa conozcan específicamente datos esenciales de los cuidados tanto de pacientes quemados como pacientes con heridas. Les recuerdo y les invito a todos ustedes que ojalá se puedan inscribir en este diplomado que tenemos y que ha sido muy solicitado el de manejo avanzado de heridas y estomas, donde está avalado por la UNAM, donde tenemos créditos, donde tenemos excelentes realmente profesores que son los expertos en cada una de las heridas. Tenemos a la maestra Ida, tenemos a la maestra Otilia, tenemos a la maestra Lucía Paz, tenemos a todas las personas que hablan en cuanto al cuidado avanzado de heridas, a los expertos. De igual manera, los invito también a este diplomado de urgencias y emergencias que lo da la maestra Betty, que pues yo creo que ya son muchos años de realizar este diplomado y que es más, yo soy profesora de ese diplomado que empecé ahí con Betty, con Toño, para poder sacar adelante estas áreas avanzadas de vidas. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes y nos vemos pronto en nuestros diplomados. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales de la Asociación de Enfermería, Urgencias, Trauma y Desastres AC. Les dejo el banner. Iniciamos en cuanto al diplomado de manejo de heridas y estomas. eh, mm, el 3 de junio, si no mal recuerdo, sí, y recuerden que es totalmente virtual. De igual manera, el de urgencias y el de y el de atención perioperatoria con enfoque a calidad y seguridad del paciente también son diplomados que ya están disponibles. El de perioperatorio ya está próximo a iniciar y bueno, pues no me queda más que agradecerles mucho. Muy buena tarde.